Jesucristo es el Señor. Bienvenido a tu programa Tú Puedes. En este espacio, el pastor y apóstol Jorge Plurde examina las Escrituras, entregándonos su contribución al alumbramiento de los conceptos básicos de la doctrina cristiana. Para ti, que amas a Jesús y buscas conocerle y entenderle. Escuchémosle. Saludos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Damos inicio en su nombre a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y leemos el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Glorificamos al Señor en este estudio que oramos sea de gran bendición para cada uno de los que el Señor conceda que esté con nosotros como parte de este proyecto de educación bíblica que viene del corazón de Dios para nuestras vidas. El inicio con el nombre del apóstol Pablo ya lo hemos estudiado y sabemos que en el estilo de la época el nombre del autor estaría al principio. El apóstol Pablo suele ponerlo en el primer versículo, en otros casos aparece más adelante, pero igual la idea es que siendo el material en que se escribía un rollo que podría ser tanto de papiro como de el cuero de animales llamado pergamino, podría tener longitudes especiales, como sabemos que el rollo del libro de Isaías tenía poquito más de 6 metros. Si no se tenía el nombre del emisor temprano en el contenido, habría que llegar hasta el final, como es el caso nuestro cuando escribimos una carta, y esto haría bastante incómodo enterarse de quién escribía, como deseamos saber cuando recibimos una carta. De manera tal que Pablo, cuya vida, cuya persona, condiciones, perfil ya hemos estudiado, declara que él es apóstol de Jesucristo. Y vamos a entrar en este tema, el significado de la palabra apóstol como se usa en la Escritura. Sabemos que el griego de esta palabra es apóstolos, que viene del hebreo shalía. Esta palabra tiene que ver con alguien que es enviado. Sería muy parecido a la palabra ángel, excepto que apóstol tiene una carga de autoridad mucho mayor, de tal manera que el apóstol era considerado como alguien que pudiéramos llamar hoy en día un embajador con plenos poderes o plenipotenciario, el cual tendría autoridad y reconocimiento para ser recibido como si fuera la misma persona que le envió. De hecho, vamos a considerar más adelante, pero pudiéramos mencionar brevemente que en una ocasión Jesús, hablando con unos ancianos que fueron enviados para hablarle acerca de la necesidad que tenía su amo de un siervo que estaba enfermo, tanto Lucas como Mateo, que tratan el tema, lo tratan con este concepto, y es que en ambos casos la referencia marca a entenderse que
los comisionados representan exactamente al amo, aunque en el caso que nos ocupa, vemos que Lucas menciona a los ancianos, mientras que Mateo habla acerca de el centurión que tenía a su siervo enfermo. ¿Qué significa esto? Bueno, que para ellos el centurión y los ancianos eran intercambiables en identificación, en identidad, porque los ancianos representaban al centurión con autoridad plena, de tal manera que cuando Mateo habla de esta comisión, dice que el centurión se presentó él en persona, cuando en realidad los que llegaron a hablar con Jesús fueron los ancianos para interceder a favor del siervo del centurión. Mateo 8 y Lucas 7 son las referencias que tenemos en el texto para esta historia, que en el contexto judío no tendría ningún tipo de diferencia y no tendría ninguna complicación su comprensión. Ahora, Pablo se menciona como apóstol de Jesucristo. Camino a Damasco. Esto es muy importante porque él está para descartando cualquier tipo de intervención humana, comisión humana, mandato humano para la labor que él está haciendo. No me ha enviado hombre, no me ha enviado institución humana, me ha enviado Jesucristo. Jesucristo fue quien lo llamó, recordamos esto, en el camino de Damasco, cuando Pablo iba justamente, Saulo de Tarso, entonces, para cumplir con la encomienda que había recibido de parte de los sacerdotes para sofocar las actividades de una religión nueva que estaba haciendo ruido en Siria. Allí Jesús tiene un encuentro con Pablo. Jesús detiene el camino que llevaba Pablo y se produce allí lo que testifica el apóstol su llamado. En ese tiempo que el apóstol estaría en el suelo, de donde se levantará con la necesidad de ser conducido y que sería llevado a ese lugar de la casa en la calle que se llama Derecha, y donde estaría haciéndose muchas preguntas acerca de lo que significó para él ese encuentro. Entre las preguntas estaría realmente si ese encuentro fue real. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sus principios habían sido confrontados y estaría orando, como dice el mismo texto, cuando Jesús le habla a Ananías y le encomienda visitar a Pablo, le dice, he aquí que él ora. Pablo está batallando con esta encomienda que ha recibido, ese paquete doctrinal que le fue dado, esas órdenes de parte de Dios, y habría de recibir una visita que, llegada, digamos, de alguien que no estaba en el escenario, y decir para qué ha sido enviado. Algo que ya Jesús habría tratado con Pablo, era una manera de confirmarle que esto no había sido algo imaginario, no era algo que podía llamarse, digamos, casual, sino algo de mucha seriedad que él debía atender como un hombre que fundamentalmente quería agradar y hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús es quien le llama en el camino de Damasco. La confirmación de ese llamado justamente se encuentra cuando Dios envía a su discípulo
Ananías para que le reafirmara el llamado y le pusiera las manos para 3 cosas. Hay que tener en cuenta que Ananías llega con una orden de parte de Dios para que Pablo reciba el Espíritu Santo. Esto es clave y lo vamos a ver ya en el libro de los Hechos, cuando los discípulos están listos para entrar en acción después de la resurrección de Cristo. Jesús está preparado para volver al cielo, su misión terrenal ha terminado. Los discípulos quieren salir a hacer el trabajo, quieren salir a predicar, pero Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes hayan sido investidos con la autoridad, con la presencia, la ayuda del Espíritu Santo. Esto para todo creyente es fundamental, saber que nuestra tarea sin la función del Espíritu Santo es totalmente vana. Por eso, a diferencia de cualquier institución humana, en donde nosotros podríamos estudiar cantidades de textos, todas las informaciones que se hayan acumulado en torno a nuestra actividad, lo que nosotros hacemos, en lo que nos moveremos, cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer, esas materias, esos temas, la educación que recibimos podría ser suficiente en los asuntos terrenales. No así en lo celestial, no así en lo espiritual. Se necesita tener el que nos da la autoridad de Dios, el que finalmente es quien convence, el que trae convicción de pecado, el que perdona los pecados, el que quita la culpa, el que introduce nuestra vida en el cuerpo de Cristo, es decir, que nos hace participantes de la vida de Cristo, sumándonos a nosotros, a su cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, o como dice también el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, donde declara que nosotros somos sumados, añadidos al cuerpo, a la iglesia, por el Espíritu Santo. Los que hemos de ser salvos debemos ser encontrados ya en el cuerpo de Cristo, y esto no lo hace hombre alguno. Esto no se logra visitando una iglesia. Esto no se logra yendo a sentarse en un lugar. Esto se logra cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos suma al reino de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, Ananías le impone las manos. También tiene una orden, y es que se le restaure la vista a Pablo. Esta restauración de vista también tiene su importancia, porque entre que Pablo viene por su cuenta, caminando con sus pies, tomando decisiones por su mente, sus propósitos, viendo y dirigiendo él el camino. Él es el estratega, él es el que tiene los planes y los lleva a ejecución. De repente eso es interrumpido. Él es convertido en un necesitado. Él ahora necesita que alguien lo tome de la mano y lo guíe. Esto se llama cancelación de individualidad. Esto se llama una restricción total. Es el equivalente a cuando el pueblo fue sacado de Egipto y llevado al desierto. A partir de ahí, la gente tenía sus ojos, tenía sus pies, pero caminaba solo cuando la nube se movía. A partir de ahí, el Dios del cielo tiene el control. La diferencia entre el hombre de la calle y el verdadero discípulo de Cristo está en que ciertamente a partir de ahí el que debe gobernar, y es lo que falta muchas veces en la mayoría de los creyentes, es que
supuestamente se le entrega el corazón y la voluntad a Cristo, pero el creyente sigue sentado en la silla de dirección, no entrega el guía del vehículo, no entrega el timón. Él sigue siendo el que tiene el control. Y la verdad es que cuando Cristo llega, Cristo es el que demanda la dirección. Por eso cuando Jesús habla en Juan, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Y ese estar en vosotros tiene un propósito. El propósito es dirigir nuestras vidas. Eso, Él os guiará, Él os dará conciencia de pecado, Él les dará conciencia de juicio. Él va a estar guiándonos, diciéndonos qué es bueno, qué es malo, esto sí, esto no. Entramos allí en la escuela, en el discipulado de Dios a partir de la presencia del Espíritu Santo, que tiene entonces señorío sobre nosotros. La otra cosa tiene que ver con el bautismo. Entonces tenemos aquí estos tres elementos: recibir el Espíritu Santo, recobrar la vista, pero ahora es una vista prestada al Señor. Digamos que vemos el escenario, pero Él nos guía. Por eso se ve la autoridad que tiene el Señor sobre Pablo cuando en Troas el Espíritu Santo le dice a Pablo: tú tienes el propósito de ir a Asia, pero yo te cambio la agenda, te cambio destino. No vas a Asia, vas a Europa. ¿Y qué hace Pablo? Que se va a Europa, ¿verdad? Es allí que ese varón macedonio va a tomar la figura del necesitado y clama: ven y ayúdanos. Esa es una orden que Pablo la identifica muy bien como el deseo del Señor y se dispone a obedecerle. Entonces, aquí se confirma que Pablo verdaderamente es un enviado de Jesucristo. Él está consciente de eso, pero él quiere que sus lectores, quiere que la gente que él visita sepa que él no va por su cuenta, pero que tampoco va por una orden humana. No está siguiendo el mandato, la orden de nadie en la tierra, sino que viene directamente del cielo. Es a Jesucristo a quien él va a predicar, porque es siguiendo un mandato de Jesús. Entonces, debe dar las razones por las cuales predica a Jesucristo y no sigue hablando de los términos del judaísmo, porque en el judaísmo la salvación estaba garantizada como pueblo de Dios y la identificación de un corte en el prepucio, ¿verdad?, que era lo que identificaba al pueblo de Dios y de lo cual se ufanaban los judíos, que dicho sea de paso, más que simplemente ufanarse, era una forma también de identificarse. Nosotros somos la gente del prepucio cortado y eso nos hace pueblo de Dios, nos hace hijos de Abraham y por tanto herederos de todo lo que Dios tuviese. Era para ellos su pueblo. Ya vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo descarta todo eso, lo desmonta en el texto de Romanos capítulo 2, los últimos versículos de ese capítulo, pero en el capítulo 1 de esta carta y especialmente en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo va a decir que esta aspiración, este destino está garantizado solo a través de la persona de Jesucristo, a quien presenta como ese tronco donde deben ser presentes, donde deben coexistir, deben cohabitar todos los que sean llamados a vivir en el cielo. Debe ser a través de Jesucristo. Pablo debe asegurarse de exponer con claridad a todo el que va a oír su mensaje que esa no es ni una autogestión ni mandamiento humano. Ya eso está dicho.
Va a garantizar también que el equipaje con que Él se moverá, doctrina, prodigios, milagros, tiene un origen determinado. Y el origen es Jesús. Esto es importante porque muchos que pueden estudiar, y ya podemos hablar acerca de los mismos judíos, que para información nuestra en la época, entre los romanos, los griegos, los hebreos, los más instruidos por causa del mismo libro, por causa de la Torá, por causa de que era una demanda especial para el pueblo el conocer la Torá. Si había un porcentaje de un 2, que muchos hablan de que podría ser un 10 y hasta un 20% de personas letradas, personas que podrían leer, la mayoría serían del pueblo hebreo en la época. Porque ellos estuvieron instruidos en sus hogares para leer el texto, para ser instruidos en esta palabra. Entonces, serían las personas capacitadas para hablar acerca de ese Dios revelado y ciertamente el mensaje del Señor para ellos. Y aparece en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor le hace un llamado especial a Israel, ¿verdad? Ustedes serán mi especial tesoro. Y el Señor les hace un llamamiento con promesas, pero también con demandas. Si oyereis hoy mi voz y siguiereis mis mandamientos, entonces vosotros seréis mis sacerdotes, ustedes serán mis comunicadores. El Señor se da a conocer a través de ese pueblo que no solamente hablando de los preceptos de Dios, sino que debía también mostrarlo a través de la manera de vivir, a través del testimonio de quién es ese Dios que trata con ellos, como le dice ese yo soy el que soy, cuando se aparece a Moisés por primera vez. Él se presenta con credenciales que tienen que ver con el testimonio de personas que han caminado con él. Conoces a Abraham, conoces a Isaac, conoces a Jacob, sabes cómo les fue, saben cómo fueron tratados, cuál fue su relación con su Dios. Y entonces ese testimonio que se sabe que es bueno, va a seguir a las palabras, yo soy el Dios de ellos. Y entonces cualquiera que tenga buen juicio, en el caso de Moisés, debería responder, entonces yo quiero también que tú seas mi Dios. Ese es el testimonio que Dios espera que su pueblo pueda dar sin palabras, que lo pueda dar solamente por la manera de vivir, por la manera de expresarse, de la manera de comportarse en el mundo, ¿verdad? Que implica confianza, dependencia y también que muestra la intervención de un Dios que no abandona a su pueblo, sino que más bien está siempre alrededor de él para ayudarlo, para defenderlo, para librarlo del mal y, como dice el Salmo 23, para guiarlo en pastos frescos y buenos. También anuncia un cambio de conducta. Cuando Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, ahora él anuncia un cambio de conducta porque él fue enviado previamente por los sacerdotes para hacer un trabajo en Siria. Entonces, de alguna manera, Pablo era un apóstol de las autoridades religiosas con base en Jerusalén. Ese señorío, esa dirección ha cambiado totalmente. Ahora Pablo se confiesa como enviado de Jesucristo. Él está haciendo un corte radical de su relación con ese pueblo. Ahora él es el apóstol de alguien con autoridad, pero no para los judíos. Ese amo, ese nuevo jefe, es el Dios del cielo, es Jesucristo, es Jehová, como bien se hace confesar en Romanos capítulo 10, los versículos del 8
en adelante, que dice que si confiesa que Jesucristo es Jehová. Pero eso es solamente para los creyentes. Los judíos no podían llegar a esa dimensión. De tal manera que cuando Pablo dice que eres un apóstol de Jesucristo, eso no sonará bien ante los judíos, como se va a ver claramente, y lo vemos especialmente a partir del capítulo 17 del libro de los Hechos. Se comienza a ver claramente el choque que el apóstol Pablo comienza a tener con los judíos, donde quiera que llega, que de manera especial y muy comprometida, el apóstol había decidido que donde quiera que llegara, si había una sinagoga, entraría en ella. ¿Por qué? Porque Pablo es compromisario con su pueblo. Pablo que peleó la doctrina judía, porque tenía la seguridad de que esa era la vía de salvación, era la vía de honrar a Dios. Ahora que ha descubierto la verdad, que lo que ha descubierto es que Dios solamente puede ser accedido a través de la persona de Jesucristo. Si Él quiere que alguien lo sepa, es justamente el pueblo judío. Esos son sus hermanos. Y es como dice entonces en Romanos capítulo 10, el gran anhelo de mi alma, mi oración, mi súplica y mi lloro delante de Dios es por la salvación de mis hermanos. Entonces, los judíos no van a entender esto de primer plano, sino que van a discutir con Pablo, lo van a perseguir con todas sus fuerzas, porque ellos entienden simplemente que Pablo está equivocado. Por otra parte, van a afirmar que Pablo está haciendo algo por ganancia, que cuando leemos la carta a los Corintios, nos encontramos, especialmente la primera carta, encontramos que Pablo hace una gran defensa sobre esto y renuncia a cualquier tipo de ayuda que pudieran dar en las regiones de Acaya, porque era donde más se hablaba acerca de las intenciones de Pablo. Y es que no es fácil entender que una persona pueda dejar una posición de altura, de autoridad, de renombre y quizás hasta de grandes beneficios terrenales para seguir a alguien que para ese tiempo no tendría el mejor de los testimonios, que era alguien que se llamaba Mesías, que era supuestamente Dios y que fue torturado, que fue golpeado y que fue finalmente crucificado, que murió en una muerte como la muerte que morían los delincuentes. Para comunicar esto, especialmente ya más tarde entre los romanos, que son los que preparan el escenario y llevan a cabo la crucifixión de Cristo, no sería fácil, pero igual no sería fácil comunicarlo a ningún judío. Para nosotros los gentiles, hablarnos de Cristo como Dios es fácil y nosotros podríamos simplemente hacer una simple transición desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la oscuridad hacia la luz, sin pasar por mayores estorbos. Esta gente no. Esta gente eran la gente del pacto. Ellos fueron la gente que recibieron la palabra. Son la gente del monte Sinaí. La gente que vieron el mar rojo partido en dos, que comieron del maná que cayó en el desierto. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de personas que tuvieron una verdadera experiencia con Dios. Y venirle a ellos, que ese muchacho que nació ahí en Belén, y cuyo padre ellos decían conocerlo, conocemos un carpintero llamado José y a la mamá la conocemos, y además tenían también una mala fama con respecto a María. No era fácil. Entonces hemos de considerar que para que un judío creyera tenía que hablársele muy claramente y había que haber la intervención del Espíritu de Dios. Dios equipó a Pablo de manera suficiente para que no por palabra suya ni acción de hombre pudiese impactar el corazón de sus oyentes. Con esto terminamos aquí esta primera parte. La próxima intervención vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús que están
en Éfeso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tú puedes, y te recordamos que puedes tener continuidad con los estudios que estamos compartiendo en YouTube, en Tú Puedes con Jorge. Dios te bendiga. Hasta aquí nuestro cuarto episodio con el estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Este estudio ha sido comunicado en voz de su autor, el pastor Jorge Plurde. Agradecemos tu tiempo, atención y cercanía. Te invitamos a compartir. Somos Tú Puedes con Jorge. Búscanos en otras plataformas para más contenido. Y aquí te esperamos para encontrarnos en el siguiente episodio. Tú puedes.